Hola, bienvenidos a Legal News. Soy Augusto Bantienen, director académico de la plataforma de contenidos Master Law Global. Hoy vamos a hablar del precedente Vidal, fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y para ello hemos convocado a Emilio Cornejo Costas y a Sofía Calviño, miembros de la firma Lisicki Litvin y Asociados. Hola Emilio, hola Sofía, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Parece que estamos frente a un caso muy importante. Basta googlear el caso Vidal para darnos cuenta de la importancia o la relevancia de este precedente de la Corte Suprema. Con lo cual, Emilio, quiero comenzar contigo. ¿Por qué no nos contás un poquito, Emilio, por qué este caso llega a la Corte Suprema? ¿Qué es el caso Vidal? ¿Ley penal más benigna? Contanos un poquito. Perfecto. Primero que nada, bueno, buenos días, Augusto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a conversar con vos estos temas interesantes. La verdad que es un verdadero gusto, un placer. Así que muchísimas gracias. Sí, un poco el caso Vidal es una réplica de otros casos que hubieron con anterioridad, ¿no? El contexto en sí es una persona imputada por una evasión tributaria del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado en el año 2011, por montos aproximadamente 500.000 pesos y 800.000 pesos, cuando la ley establecía límites de punibilidad de 400.000 pesos, ergo, esto en principio en ese momento era delito, pero en el año 2018 se reforma la ley penal tributaria y entre esas reformas actualiza los montos, ¿no? Por cuestiones que no suceden en otros países, o no tanto, en la Argentina sucede constantemente por la inflación. La ley penal tributaria prevé montos para que no todo sea una evasión con pena de hasta 6 años de prisión, y esos montos, cada 3, 4, 5, 6 años, se tienen que actualizar. Cuando se actualizan, claro, lo que se plantea acá es la disyuntiva es, ¿se aplica esta nueva ley a hechos ocurridos con anterioridad? Y se empiezan a plantear en la justicia infinidad de casos, como el caso Vidal. Para que te des una idea, en ese momento habían en la Corte 3.000 casos parecidos. O sea, si bien Vidal es el caso famoso, lo cierto es que la Corte tenía 3.000 casos. Entonces, se plantea esto, ¿no? Porque todos sabemos que en materia constitucional siempre se aplica la ley vigente al momento de los hechos. Siempre. El principio general, el principio de legalidad, el artículo 18 de la Constitución es la ley vigente en materia penal es la ley vigente al momento de los hechos, nunca la ley posterior, porque uno tiene que tener previsibilidad. La excepción, precisamente, y lo que se discute es qué pasa cuando la ley posterior favorece al imputado. Y algunos dicen, no, cuando vos cometiste el delito en el año 2011, no tenemos por qué aplicarte la nueva ley, cuando la nueva ley lo único que hace es actualizar los montos. No es que está diciendo aquello que vos hiciste ya no es delito, sino simplemente se quedó corto el monto, lo tenemos que actualizar por la inflación. Entonces, con sentido común y no jurídico, es discutible en principio la aplicación retroactiva de la ley más beneficiosa. Porque el principio general es la retroactividad cuando es más benigna. ¿Por qué? Porque se considera que la sociedad cambia la valoración de un hecho y es injusto aplicarle a que cometió el delito con anterioridad algo que ya la sociedad considera que no es delito. Caso clásico, por ejemplo, en la Argentina, es el aborto. ¿Por qué voy a yo seguir juzgando a personas que están imputadas por un aborto en el 2017 cuando hoy el legislador, representante de la sociedad, dice que el aborto ya no es delito? Entonces, ese es el sentido de la aplicación retroactiva. Con lo cual, se torna más discutible cuando no es que deja de ser delito, sino que se actualizan unos montos. Entonces, en principio, pareciera discutible. Pero bueno, en este caso, se modifica la ley en el año 2018, ley 27430, y todos aquellos que quedaron por debajo del nuevo monto, que es 1,5 millones, empiezan a plantear la aplicación retroactiva o el principio de legalidad en materia penal. La mayoría de los juzgados, la mayoría, por decirte el 98%, en base a un fallo de la Corte del año 2009, entiende que se debe aplicar la ley penal más benigna y comienzan a sobreseerse a todos aquellos que quedan por debajo de los nuevos montos, que son de 1,5 millones
de pesos por año y por impuesto. Empiezan a sobreser, y en determinado momento, y acá se produce el problema y el colapso de infinidad de casos, el Procurador General de la Nación le da instrucciones a todos los fiscales para que no apliquen este principio en materia penal tributaria, porque entiende el procurador precisamente que se trata de una actualización y no de un cambio de valoración en un hecho en sí. Cuando le da esta orden a todos los fiscales empiezan a apelar estos sobrecimientos y empiezan a subir escalonadamente hasta llegar a la Cámara de Casación Penal, que es una instancia previa a la Corte Suprema, y un poco te va a explicar qué es lo que sucede ahí. Te lo va a explicar un poquitito Sofía, pero un poco me parece contextualizar el marco en el cual se dio este caso Vidal, ¿no? Muy buena introducción, Emilio, muchas gracias, espectacular. Entonces, bueno, Sofía, contanos un poquito qué es lo que cambió acá en el presidente Vidal respecto a lo que venía ocurriendo hasta ahora. Bueno, a ver, para empezar tenemos que hablar un poco, cuando hablamos de Vidal, de cómo actuaron los distintos organismos del Estado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juzgados, como comentó Emilio recién, la mayoría de los juzgados, inclusive las salas de casación, venían aplicando retroactivamente este principio de ley penal más benigna, o sea, resolvían a favor de los contribuyentes, vamos a decir, ¿no? Aplicaban los montos de la nueva ley, que fue la 27430. Pero tenemos que hacer en esto dos aclaraciones. En primer lugar, tanto Ministerio Público Fiscal como la AFIP, cuando estaba presentado como querellante en estas causas, siempre tenían el criterio de apelar todo. Como sabemos, tanto Ministerio Público Fiscal como la AFIP son organismos que tienen una estructura jerárquica, y en tanto tales tenían instrucciones que venían, digamos, desde la cúpula, desde más arriba, para apelar todas las resoluciones que salieran favorables a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Es así que las causas, si bien en primera instancia, en segunda instancia o, digamos, en Cámara Federal de Casación Penal, venían con criterios favorables al contribuyente, esto siempre seguía discutiéndose hasta que todas las causas llegaron a la Corte. La Corte lo primero que explica en este caso es que se dio una situación de colapso, miles y miles de causas de contribuyentes que no tenían, digamos, resuelta su situación procesal. Esto pasó en primer lugar. En segunda instancia, la otra aclaración que tenemos que hacer es que todas las salas de casación, antes y después, las 4 salas resolvían también favorablemente a la aplicación de la ley penal más benigna, a excepción de una conformación extraordinaria que se dio en la sala 3 de casación, que fue la conformación de los vocales Ricci, Maikis y Catucci, que en ese caso se logró una mayoría en contra de esta aplicación. El criterio que tomaba esta sala 3 extraordinaria, vamos a decir, era que la modificación de estos montos en la ley penal tributaria se debía meramente a una actualización monetaria debido a la inflación que tenemos en el país, y que no había un cambio de valoración social, es decir, las conductas no tenían que quedar desincriminadas. Frente a esto, la Corte lo que hace es recordarle a Casación 2 cosas. En primer lugar, le recuerda que existen los fallos plenarios. ¿Qué pasa? Como dije, Casación está compuesta por 4 salas. Cuando sobre un mismo tema esas 4 salas opinan en sentido distinto, lo que tienen que hacer es reunirse todos los jueces que componen cada sala y hacer una única opinión sobre ese mismo tema. Votan todos y lo que sale por mayoría tienen que aplicarlo todos, independientemente del criterio que tenga cada juez. Acá lo que tuvo que haber sucedido, cuando ya se daban cuenta que la sala 4, por ejemplo, que fue la primera, dictó un fallo a favor de la ley penal más benigna, y después esta sala 3 extraordinaria dictó un fallo en contra, es juntarse todos los jueces y definir la cuestión, que por mayoría, como sabemos, hubiera salido en favor de la ley penal más benigna. Esto le dice en primer lugar. Y en segundo lugar le dice, ojo, nosotros ya tenemos un fallo, que fue el fallo Palero del año 2007, que lo mencionó Emilio recién, en el cual ya resolvimos este tema. Cuando Casación resuelve un tema, todos los tribunales del país tienen, por la doctrina del leal acatamiento, la obligación de seguirlo, con 2 excepciones: que cambien las circunstancias, es decir, que las circunstancias del caso no sean las mismas, o que brinden nuevos argumentos para, de alguna manera, dar vuelta a la resolución de Casación. Pequeña corrección, sí. Que te interrumpa. Cuando Corte, porque dijiste Casación, cuando Corte define... perdón, cuando la Corte, claro. Cuando la Corte resuelve, cuando la Corte resuelve un caso, todos los tribunales inferiores, digamos, tienen la obligación de seguirlo. Entonces acá la Corte le dice, ojo, si yo tengo un fallo, que es el fallo Palero, ¿por qué no estás siguiendo los lineamientos del Palero y me haces otra vez reestudiar la misma cuestión? Ese es más o menos el estado de situación con el que empieza la Corte a analizar el fallo Vidal.
Esto sería como Es decir, que es una primera suerte parte. como de tirón de orejas de la Corte a los tribunales inferiores. Sí, sobre todo a casación, y la verdad es que si bien se agarra mucho con esta conformación extraordinaria de la sala 3, también de alguna manera le avisa a las otras 3 salas, a la 1, 2 y 4, que aunque venían resolviendo y nunca cambió la conformación y nunca tenían una opinión desfavorable a la aplicación retroactiva, le dice, ojo, porque si vos ya te dabas cuenta que sala 3 estaba resolviendo de modo distinto, alguien en algún momento tendría que haber citado a un plenario, y con ese plenario todos aplicaban el mismo criterio y no llegábamos a esta situación de colapso. Convengamos de todos modos que la Corte tardó 3 años en resolver esto y terminó diciendo algo muy parecido a lo que ya venía diciendo en otros casos. Pero lo más importante quizá de este fallo fue eso, ese tirón de orejas que le hace a todos los jueces de casación para decirle, tendrían que haberse dado cuenta que esto no tendría que haber pasado. Ahora, más allá del tirón de orejas, la Corte Suprema, el presidente Vidal, ¿dictó sentencia o mandó el expediente para atrás y dijo, señores, hagan un plenario? No, la Corte dicta sentencia, digamos. Lo que dice es, en primer lugar, lo que hace es mirar este precedente que venimos citando, que la verdad que atraviesa todo el fallo porque es la base, digamos, del fallo Vidal. Mira las circunstancias de Palero y lo que dice es, ok, las circunstancias de Palero son las mismas circunstancias que en Vidal. ¿Qué significa esto? Que todos esos argumentos que en algún momento dijimos en Palero en el año 2007 se aplican de igual manera acá. ¿Por qué? Porque cuando se dictó la 27430, en realidad nunca se habló de una actualización monetaria. Ese no fue, digamos, el criterio que el legislador tomó, o por lo menos no fue el criterio que el legislador plasmó. Esto venía ya con, digamos, la 27430, la ley, venía con un proyecto de ley que fue elevado por el Poder Ejecutivo, que después fue modificado, los montos, digamos, fueron modificados por los legisladores, y en definitiva parece que estas conductas quedaron desincriminadas, ¿no? Entonces, esto es lo primero que dice, las circunstancias de Palero son las mismas circunstancias que vemos ahora en Vidal. En segundo lugar, lo que hace es, bueno, a ver, reexaminemos lo que dijimos en Palero para ver si, digamos, tiene sentido, ¿no? Si es un fallo que sigue siendo válido. Y acá también deja una doctrina muy importante, porque lo que dice es, a ver, entendemos que las evasiones tributarias en nuestro país son, de alguna manera, o demuestran de alguna manera un gran fracaso del Estado en términos de ganancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? De recaudación y demás, ya sea por las evasiones o ya sea por los ingresos tardíos. Y que, si quiere, los jueces tratan a veces de solventar esta situación buscando algún responsable que en última instancia vendrían a ser los contribuyentes. Pero nosotros, dice la Corte, ¿no? Los jueces, no podemos sobrepasar la voluntad de los poderes representativos, no podemos sobrepasar lo que el legislador hace, dice en los debates legislativos y plasma después en la ley. Por lo tanto, tenemos que respetar lo que dice y lo que surge, digamos, del análisis de los debates legislativos, los debates parlamentarios, y acatarnos a eso. Entonces, si tenemos una ley que en los términos del artículo 2 del Código Penal resulta más benigna, tenemos que aplicarla como una ley más benigna, es decir, favorece en estos casos al contribuyente. Y por último, también lo que dice en esta sentencia, que es muy importante, es, no quiero que esta situación se repita. La Corte deja bien en claro que esto fue una situación de colapso, que el contribuyente estaba liberado al azar si le tocaba, si justo la apelación caía en esta sala 3 extraordinaria o caía en las otras salas de casación que resolvían favorablemente, y estaba atado, digamos, a estos pormenores, digamos, que no hubiera correspondido, porque no hacen una situación de seguridad jurídica que debería primar, digamos, en nuestro país. Entonces dice, no quiero que esto vuelva a pasar. Cuando haya una nueva modificación de la ley penal tributaria, antes de apelar nada, Ministerio Público Fiscal, AFIP, antes de resolver nada en contrario, jueces de cualquier instancia, fíjense si las circunstancias son las mismas de Palero, y si son las mismas, apliquen Palero. Si no, no vuelvan a apelar todo. Lo mismo, Ministerio Público Fiscal, AFIP, no dicten instrucciones para el resto, digamos, de sus empleados para que sigan apelando esto, porque si no vamos a volver a tener una situación de colapso que es totalmente improductiva, digamos, para todos los contribuyentes y no colabora a la seguridad jurídica que debería primar en un Estado de Derecho como el nuestro. A ver, para entender un poco esto, ¿no? Derecho penal, no soy experto en derecho penal y creo que la audiencia tampoco va a ver, así que va a servir esta pregunta para aclarar un poco. Si yo a los 14 años cometo un delito, ¿no? Y en el momento de cometer el delito soy imputable,
pero 2 años después hay una ley que dice, no, ahora la imputabilidad no es 14, sino que es 16. Digo, a mí se me aplica la ley más benigna posterior, es decir, porque el legislador ahora dice que es 16, habiendo yo cometido un delito a los 14, digamos, no cometí el delito. ¿Es así? Sí. Es así como lo decís exactamente, Augusto, ese ejemplo y muchos otros te puedo dar, que incluso en el caso penal tributario a veces uno se plantea si no resulta un poco injusto, porque quien evadió 500.000 pesos en el año 2011, como Vidal, o 800.000, eran $100.000 en ese momento. ¿Por qué la inflación va a jugar a favor? Y va a desincriminar un hecho que todavía, en principio, y la Corte, lo que dice ahí, que es muy importante, esto surge de los pactos, no es una creación jurisprudencial de la Corte, ¿no? Surge en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la necesidad de aplicar la ley más benigna cuando modifica la pena o desincrimina un hecho. El problema es que hay situaciones border, como vos decís, en el caso de inimputabilidad, en el caso de prescripción, en el caso de montos como condición de límite de punibilidad, y ahí empezamos a discutir, che, ¿desincriminó o no? Y ahí, como decía Sofía, es importante porque la Corte lo que termina diciendo es, yo tengo que respetar la voluntad del legislador, yo tengo que respetar la división de poderes. Y si yo me voy a los debates parlamentarios, si yo me voy al proyecto del Poder Ejecutivo que entró en el Congreso, no veo en ningún lado que diga que esto es actualización, a pesar de lo que podemos pensar nosotros, porque el sentido común a mí me dice, eso es actualización, no es desincriminación. Pero la Corte dice, yo tengo que respetar, sí o sí, la voluntad del legislador. Y cuando miro todos los debates, cuando miro todos los antecedentes, el legislador en ningún lado dice que va a desincriminar. Entonces, ustedes, miembros de la Cámara de Casación, no pueden decir que el legislador desincriminó algo que no lo dice el legislador. Bien. ¿Se entiende? Sí, es más, perdón, y te contesto algo que vos preguntaste recién. La Corte perfectamente hubiera correspondido que anule y mande a dictar un nuevo pronunciamiento. Es lo normal. Y dicen, no voy, en base al colapso que se armó, y en base a la incertidumbre de los imputados, y bueno, y varios argumentos más, y el tirón de oreja que se encarga de 40 hojas ocupa en el tirón de oreja en base jurídicamente, ¿no? Al fallo Casal y a distintos fallos que no vale la pena entrar acá. Lo que la Corte le dice a Casación es, yo voy a resolver todas las causas que yo tengo, voy a evitar ese reenvío, porque esto no puede volver a pasar, porque esto no puede pasar y porque esto no puede volver a pasar. Y entonces, Emilio, para cerrar, ¿cuál es tu visión de Vidal de acá en adelante? Claro, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la inflación en otros países, ¿viste? España tiene 120.000 euros por año y por impuesto, pero está hace 10, 12 años y no se modifica y no cambia mucho. ¿Cuál es el problema en cómo conviven la inflación con este criterio de ley penal más benigna? Porque vos fijate que si esta ley continúa, estamos hablando de 1,5 millones de pesos. En el año 2018, cuando se legisló, cuando se sancionó esta ley, representaba 100.000 o 80.000 dólares. Hoy, 1,5 millones en Argentina son 7.500 dólares. Entonces también es injusto que se mantenga esta ley con una pena de 6 años por montos tan bajos, quedaron muy bajos. Se va a volver a modificar esto y va a volver a pasar esto, con todos los perjuicios que trae al sistema penal, ¿no? Pierde credibilidad la ley. ¿Qué te dicen hoy? A mí me pasa, como abogado defensor, ¿qué te dicen hoy los contribuyentes? Y yo prefiero arriesgar un poco porque sé que después, sea por una moratoria, porque también hay moratorias bastante seguido en Argentina, o sea, porque se reforme la ley, no voy a tener sanción penal. Entonces pierde ese poder de disuasión que debería tener la ley penal. Lo va perdiendo y a medida que sigamos teniendo estos índices de inflación, vamos a seguir, me parece, con esta
con esta mecánica, ¿no? Nuevas causas, denuncias, infinidad de causas, sobreseimientos cuando se modifica la ley cada 3, 4 años. Es complicado el tema, es complicado. Lo que está claro que la inflación en este momento juega a favor del contribuyente, ¿no es cierto? Sí. Y juega en algún punto en contra del Estado, porque la verdad, usemos un poco el sentido común. Esto se puede resolver, me parece que muy fácilmente en la ley, ¿no? Como estableciendo una cifra ajustable automáticamente por inflación, y no estableciendo un monto fijo en un país que tiene inflación hace 70 años, ¿no? Lo cual no sabemos si es ignorancia o picardía del legislador, la verdad. Exacto. Exacto, Sí. y es un poco la falla de la técnica legislativa que tú dices el legislador, claro, que por ahí también había una cosita abierta en la Corte, porque es complicado explicarlo, pero había una especie de intención del legislador de aplicar unas unidades, no sé, claro, si lo querés explicar en un minutito, Sofi, pero había una intención del legislador de que esto se vaya actualizando, sí, claro, y no quede. Es que es lo razonable. Sí, porque de hecho la propia ley, la 27430, crea lo que son las unidades de valor tributarias, que son montos que se actualizan de modo anual, digamos, que los actualiza en principio la AFIP, debería fijar su valor. Entonces ya la evasión no va a ser el que va de más de 1.500.000, sino el que va de, por ejemplo, 100 unidades de valor tributarias. Entonces, como va cambiando este condimento, que es un condimento extra de la ley, vamos a decirlo de esta manera, es un condimento que tiene vocación de ser modificable, no aplicaría en principio, creemos, la ley penal más benigna, porque por esta propia naturaleza, no todos los años se modifica. Tal cual. Bueno, Sofía, Emilio, la verdad que ha sido como siempre un placer enorme tenerlos entre nosotros, ha sido muy claro, y ahora entiendo por qué cuando googleé Vidal había tantas notas escritas, con lo cual gracias por habernos acompañado y los esperamos en un próximo encuentro de Legal News para hablar de más temas de actualidad. Muchísimas gracias a vos. Gracias Augusto, por invitarnos, Augusto. Cariños.